El día de hoy les hablaremos sobre los experimentos de la ley de difusividad de Fick y la ley de conducción de Fourier, presentados por Brenda García y mi compañera Angélica Gil. Para el primer experimento de la ley de difusividad de Fick, los materiales son agua caliente, agua a temperatura ambiente y agua fría, 3 recipientes de vidrio para los líquidos a diferentes temperaturas, un cronómetro, colorantes vegetales, una pipeta y un termómetro de mercurio. La primera ley de Fick nombra que una solución se moverá desde el lugar donde tiene mayor concentración a una que tiene menor concentración, es decir, a la velocidad de difusión a través de una membrana es directamente proporcional al gradiente de concentración de una sustancia a ambos lados de la misma, inversamente proporcional al grosor de la membrana. En otras palabras, si la distancia es más grande o mayor, va a tardar más tiempo en alcanzar el equilibrio. El flujo difusivo es igual a menos el coeficiente de difusión multiplicado por la diferencia de concentración entre la diferencia de longitud. La difusión es la mezcla que se produce a causa del movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas de una sustancia disuelta en otra. El movimiento será el que tiene mayor concentración al que tiene menor concentración. De esta manera lograrán un flujo equilibrado. Existen varios factores que afectan la velocidad de difusión de las partículas. Entre ellos está la temperatura, la diferencia de concentración, la distancia y por último y no menos importante, también depende del material con el que éste se esté difundiendo. Cabe destacar que la difusión de un gas es mucho mayor que la de un líquido. En el procedimiento, vertimos el agua caliente en el primer recipiente. Después, el agua templada la vertimos en el segundo recipiente. Y por último, el agua fría la vertimos en el tercer recipiente. Como siguiente paso, tomamos la temperatura en cada uno de los recipientes. Primeramente, en el del agua caliente obtuvimos una lectura de 55 grados Celsius. Después, en el del agua templada, obtuvimos una lectura de 26.4 grados Celsius. Y finalmente, en el recipiente con agua fría, obtuvimos una lectura de 6.1 grados Celsius. Tercer y cuarto paso, se tomó el segundo recipiente con agua templada, a la cual se agregaron 5 gotas de colorante. Se midió el tiempo. Se puede ver que su difusión no es rápida ni lenta. Este vaso lo utilizamos como un vaso control para comparar los vasos de agua de temperatura fría y caliente. El segundo vaso contiene agua caliente y su difusión es más rápida. Se puede concluir que el coeficiente de difusión es variable dependiendo de la temperatura, porque es directamente proporcional a ella y por lo tanto, si es que hay más calor, habrá más difusión. El tercer vaso es el que tiene el agua a temperatura fría y se puede ver que su difusión es más lenta, al igual que el tiempo con el que se demora. En resumen, si se encuentra una temperatura más fría, habrá menor difusión. Si esta temperatura ambiente se mantendrá igual. Y si se encuentra una temperatura más caliente, habrá más difusión. En cuanto al tiempo, el que mayor tiempo le tomó en difundirse fue el del agua fría, y el que menor tiempo le tomó en difundirse fue el agua caliente. Como segundo experimento tenemos la ley de conducción de Fourier, la cual es una ecuación diferencial parcial que describe la transferencia de calor por conducción en un medio conductor. Esta ley establece que el flujo de calor es proporcional a la variación de temperatura y al área de sección transversal, e inversamente proporcional a la longitud en la dirección del flujo. Los materiales del segundo experimento es un recipiente con agua fría, otro con agua caliente. Vertimos el agua caliente en un frasco de vidrio. Posteriormente le ponemos colorante. Esto nos ayudará a identificar la conducción de la sustancia a través de las diferentes temperaturas. La capacidad que tienen los átomos y los iones para difundirse aumenta, es decir, aumenta la energía térmica que poseen los átomos y los iones. Vamos a ver qué ocurre cuando se mezclan ambos líquidos. Lo siguiente es que voy a tomar el frasco con el líquido caliente y le voy a depositar en el líquido frío. Luego a continuación vamos a observar
es que cómo se difumina el líquido caliente en el líquido frío, tratando de alcanzar un equilibrio térmico. La conducción térmica de Fourier afirma que hay proporcionalidad entre el flujo de energía y el crecimiento de temperatura. El coeficiente de temperatura es la variación de temperatura por unidad de distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras haya una mayor diferencia entre las temperaturas, más rápido pasará la energía, de la que está a mayor temperatura hacia la que tiene menor temperatura. Un ejemplo bastante común de esto es cuando se colocan bebidas en una hielera. No importa si las bebidas están al tiempo o ya vienen frías, a todas alcanzarán la misma temperatura. Una vez retirado el frasco de vidrio, se leyeron las temperaturas en ambos recipientes. La temperatura del recipiente grande dio 30 grados. Asimismo, se leyó la temperatura del recipiente pequeño y obtuvimos igualmente 30 grados. Una vez realizadas estas observaciones, podemos comprobar que es correcta al tener ambos recipientes a la misma temperatura, lo que nos indica que nuestro sistema ha alcanzado un equilibrio. Con esto queda demostrada la ley de Fourier.